Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de programación en C. En esta ocasión vamos a continuar con la solución al ejercicio de realizar un programa que calcule la integral definida de un polinomio algebraico. Repasemos lo que hicimos en las dos clases anteriores. Hasta el momento lo que hemos logrado es crear una función que nos lee el grado del polinomio, por ejemplo grado 3. Una función que reserva memoria para el arreglo dinámico en el que vamos a guardar los coeficientes de la función. Una función que nos permite leer los coeficientes, por ejemplo aquí yo estoy leyendo los coeficientes. Y una función que nos permite leer los límites de integración, por ejemplo. También hemos logrado crear las funciones que nos permiten validar entrada de datos entero, en el caso de el grado del polinomio, y que validen la entrada de números reales, por ejemplo los coeficientes y los límites de integración. También logramos crear una sentencia que nos permita evitar que cuando leamos los límites de integración el límite inferior sea mayor que el superior, porque eso sería un error. Entonces el día de hoy vamos a ver esta parte de la programación. Vamos a necesitar declarar nuevas constantes y nuevas funciones. Vamos a declarar esta constante que nos va a indicar cuántos rectángulos vamos a utilizar para aproximar el área. Entonces aquí en nuestro header vamos a declarar una constante llamada n y le vamos a dar de valor 2000. Con esto nosotros indicamos que vamos a utilizar 2000 rectángulos para aproximarnos al área de la función. Y ahora vamos a crear una nueva función que nos va a permitir calcular el área de la integral definida. Esta función nos va a retornar un valor real que va a ser el área y se va a llamar regla Simpson. Regla Simpson va a recibir como parámetro, en primer lugar tenemos que enviarle el arreglo que contiene los coeficientes. Necesitamos enviarle el grado del polinomio. Vamos a tener que enviarles también los límites de integración. Ya le enviamos la dirección de la estructura que contiene los límites de integración. Y creo que por el momento es todo lo que vamos a necesitar. Dentro de la función vemos aquí que vamos a necesitar calcular un valor llamado f de x. Este valor lo vamos a calcular n veces, o sea 2000 veces. Entonces vamos a declarar una función ya de tipo real que se va a llamar f de x. También vamos a necesitar declarar una variable real que nos permita acumular esta sumatoria de f de x. Esa función le vamos a llamar suma. Vamos a necesitar una variable que tome el valor de x. Ya, por ejemplo, el valor de x0, luego va a tomar el valor de x1, luego el valor de x sub 2, hasta llegar a x sub n. Y esa variable se va a llamar x y también es de tipo real. La variable x, recuerden esta parte, cuando evaluemos el valor de f de x, lo que vamos a estar calculando será la altura del rectángulo. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer 2000 rectángulos. Cuando tenemos f de x sub 0 es que vamos a calcular la altura del primer rectángulo. Entonces el primer valor en el que vamos a calcular la altura de los rectángulos es el valor en el que tenemos el límite inferior de integración, y por eso x debe ser inicializado en el límite inferior de integración, en este caso L en el campo lim. También vamos a necesitar una variable de tipo entero i que nos va a permitir controlar el ciclo en el que vamos a acumular los valores de f de x. Vamos a necesitar
vamos a necesitar, bueno, por el momento creo que eso es todo lo que nosotros vamos a necesitar. Aquí podemos ver que cada uno de los valores de f de x está multiplicado por un valor, ¿ya? Este valor entonces también es entero. Por ejemplo, el primer f de x y el último f de x está multiplicado por 1. El valor de f de x que se encuentra en una posición impar, por ejemplo 1, 3, está multiplicado por 4. Y el valor de f de x que se encuentra en una posición par, por ejemplo 2, está multiplicado por 2, con excepción del último f de x, que siempre va a ser una posición par, pero que sin embargo por ser el último va a estar multiplicado por 1. Entonces vamos a necesitar otra variable constante, otra variable entero, que nos va a permitir manipular ese valor. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear un ciclo que va a iniciar en 0 y que se va a repetir mientras no se alcance el último rectángulo, en este caso el valor de n. Dentro de este ciclo lo que vamos a hacer es calcular todas las alturas, es decir, todas las alturas que son todos los valores de f de x, y a la vez vamos a acumular todos los valores de f de x que tengamos acá, y cada uno multiplicado a la vez por su respectiva constante. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es inicializar f de x en 0. Luego vamos a crear una condición que nos va a decir que si el grado del polinomio es 0, entonces f de x va a ser igual al primer coeficiente, ¿ya? Porque entonces, si el grado del polinomio es 0, quiere decir que f de x representa una función constante, y esa constante va a ser el primer coeficiente que nosotros ingresemos. Si no, otra sentencia, vamos a crear un ciclo for. Vamos a tener que declarar otra variable entero aquí, que va a ir desde 0 hasta n. ¿Ya? Dentro de este ciclo for nosotros vamos a calcular el valor de f de x. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ven acá, f de x representa una sumatoria de monomios. Entonces dentro de esa función que se va a repetir desde 0 hasta n, lo que nosotros vamos a hacer es ir acumulando cada uno de los valores de estos monomios hasta que lleguemos al último, que es el grado, ¿verdad? Y cuando hayamos sumado todos esos valores vamos a tener el valor de f de x. Entonces vamos a hacer eso. Y también necesitamos ver acá una condición, que si x vale 0, puede ocurrir un error al evaluar a sub 0 por x elevado a la 0, porque tendríamos 0 elevado a la 0. Entonces eso va a ocurrir solamente cuando. Esto va a ocurrir solamente cuando el valor de x coincida con su exponente en 0, ¿verdad? Cuando ambos coincidan en 0. Entonces, cuando el valor de x va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0 cuando el límite inferior sea igual a 0. Entonces, si el límite inferior es igual a 0 y j, que va a jugar el papel de exponente, es igual a 0 también, entonces f de x se va a calcular así: f de x más el coeficiente j, ¿verdad? Más el coeficiente multiplicado por x elevado a su respectiva potencia, ¿verdad? El coeficiente multiplicado por x elevado a su respectiva potencia, y eso sería por, citamos la función POW, escribimos en este caso la base
que en este caso no utilizaríamos x porque x vale 0, sino que colocaríamos 1 y el exponente sería j. De esa manera nosotros evitaríamos el error de 0 elevado a la 0. Si no, entonces, si no, ¿verdad? F de x va a ser calculado sumándole a f de x el coeficiente multiplicado por POU por x elevado a su respectivo exponente, que en este caso sería x elevado al exponente j. ¿Ya? Luego de eso nosotros ya tendríamos calculado el valor de f de x, ¿verdad? Termina este ciclo, ya tenemos el valor de f de x, cierra este else, ¿verdad? Y luego venimos acá, salimos y entramos al ciclo principal acá, ¿verdad? Dentro de este ciclo entonces nosotros vamos a acumular los valores de f de x. Vamos a acumular los valores de f de x, estos valores los vamos a acumular, pero antes los vamos a multiplicar por su respectiva constante. Y para esas constantes existen condiciones, que son que si estamos, o sea, si y es en la posición inicial, ¿verdad? Que es 0. O si estamos en la posición final, que es n, entonces c va a valer 1. Si no, si la posición de i si la posición i es par, entonces i por 102 es igual a 0. Si es par, entonces c va a valer 2. Y si no se cumplió ninguna de las anteriores, quiere decir que es impar y entonces c va a valer 4. Luego de esas condiciones, entonces vamos a acumular en la variable suma, se llama ella misma, ¿verdad? Suma más el valor de f de x, ¿verdad? Pero el valor de f de x multiplicado por c, por su respectivo c. Y recuerden esta parte que les mencioné acá al inicio en el primer video, es que cuando acumulemos las áreas de los rectángulos se debe tomar el valor absoluto. Entonces nosotros vamos a tomar aquí el valor absoluto de f de x. Entonces citamos a la función f_abs, que tiene como parámetro f de x, y lo que va a hacer f_abs es tomar el valor absoluto de f de x, luego lo multiplica por su respectiva constante, que va a ser 4, 2 o 1 en dependencia de su posición, y luego la va a acumular en la función suma. Luego de eso vuelve a iniciar el ciclo, se inicializa f de x y se calcula un nuevo valor de f de x. Entonces, antes de pasar a calcular un nuevo valor de f de x, vamos a calcular un nuevo valor de x. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Recuerden, aquí les mencionaba cómo calcular el valor de x. Acá, cómo calcular el valor de x, que es la base de los rectángulos, ¿verdad? El límite superior menos el límite inferior dividido entre n. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. A x le vamos a asignar el valor actual que tiene x, ¿verdad? Que es el inicial, más el ancho que tiene el rectángulo. Y el ancho del rectángulo es la diferencia entre el límite superior con el límite inferior, dividida entre n. Con esto nosotros estaríamos desplazando el valor de x hacia el siguiente rectángulo, en este caso digamos el segundo rectángulo, y luego pasaríamos a calcular el nuevo valor de f de x. Al final volvemos a avanzar en los valores de x y volvemos a calcular un nuevo valor de f de x. Y este ciclo se va a repetir hasta que calculemos los 2000 rectángulos. Una vez que se hayan calculado los 2000 rectángulos, ya podemos aplicar la fórmula de la regla de Simpson, multiplicando toda la suma que tenemos nosotros
por este valor, donde b menos a es la diferencia entre los límites de integración. Entonces, ya luego de que tengamos la suma, vamos a decir, vamos a retornar un producto. Y ese producto va a ser la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior, dividida entre 3 multiplicado por n. Así ya. Y todo este valor que tenemos acá multiplicado por la suma. Ya, todo el valor, el valor que tenemos acá multiplicado por la suma. Ya, eso es lo que estamos haciendo acá. El valor multiplicado por la suma. Y cuando retorne este valor, entonces lo que va a estar retornando la función es el área. Entonces vamos a crear aquí otros paréntesis para que toda esa sentencia vaya dentro de un paréntesis y listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar el prototipo de la función. Voy a agregar el prototipo de la función en mi header, aquí. Y en el main voy a crear una variable de tipo real llamada área. Y a esa variable llamada área le voy a asignar la función que acabo de crear, que es regla Simpson, y le voy a enviar sus parámetros. Primer parámetro, el arreglo A, luego el entero n, y luego la dirección de una estructura llamada límites, que es la variable límites. Listo. Y cuando el programa, antes de terminar el programa, voy a decir con un print, el área es 2 puntos con 4 decimales, y voy a mostrar la variable área. ¿Ya? Esto es para probar la función. Primero vamos a ver si no tiene errores. Dice que tenemos un error. Se refiere a esta declaración. No es válido declararla aquí, entonces voy a declararla acá. Ahí ya. Voy a probar de nuevo. Ya no contiene errores. Y voy a correrla. Voy a ingresar, por ejemplo, voy a usar una de estas funciones. Por ejemplo, la función f de x igual a x, que es fácil de integrar y ustedes pueden comprobar el resultado. Y le voy a decir, grado del polinomio es una función de grado 1. Los coeficientes, tenemos aquí que a sub 0 vale 0 y que a sub 1 vale 1. ¿Ya? Límite de integración, le vamos a dar, por ejemplo, que le integre desde menos 10 hasta 10. Y le doy enter y me dice el área es 100, lo cual es correcto. Entonces creo que con eso estaría terminado el programa. Solamente habría que hacerle algunas otras pruebas para ver si está, si no le hace falta nada, si no contiene ningún error. Pero creo que con esto queda resuelto el ejercicio que me habían planteado. Espero que les haya gustado y espero que me vean en el próximo video.